Mi hija me miró fijamente a los ojos y mintió. Papá, nada de Hawái. Problemas de dinero. Le creí, le di toda la confianza que tenía. Entonces abrí Facebook y allí estaban, pies en la arena, bebidas en mano, ella y sus suegros, sonriendo bajo un cielo perfecto. 30 días después llamó pidiendo $100,000. Le di algo más. Prueba esto. Bajó la mirada y se desmayó. Querrás saber lo que le di. Antes de continuar, suscríbete y escribe tu zona horaria en los comentarios. El teléfono sonó 2 veces antes de que notara que me temblaban las manos. El nombre de Celeste iluminó la pantalla. Segunda llamada en 7 días, inusual en ella. Contesté y su tono me impactó de inmediato. Esa forma suave y cuidadosa en que hablaba con los clientes cuando tenía que darles malas noticias. Papá, lo siento, no podemos ir a Hawái. No va a pasar. La luz del sol que entraba por la ventana de mi sala de estar de repente me pareció demasiado fuerte. Miré las bolsas en mi sofá, camisas hawaianas, con las etiquetas aún puestas. $180 en total, gastados hace solo unos días. ¿Qué pasa, cariño? El trabajo de Stuart está en riesgo. Su empresa está reduciendo personal y podríamos perder sus ingresos. Simplemente no podemos justificar unas vacaciones ahora. Sé que estabas emocionada. Lo dijo todo con suavidad, como si lo hubiera ensayado frente a un espejo. Lo ignoré. Mi hija estaba pasando apuros. Cariño, lo entiendo. Estas cosas pasan. Olvídate del viaje. Manteneos fuertes. Eso es lo que importa. Estoy aquí si necesitas algo. No lo dudes. Una pausa. Luego, no, papá. Tenemos que resolver esto solos, pero gracias. Significa mucho para mí. Te llamaré cuando las cosas se calmen, ¿de acuerdo? Colgamos. Dejé el teléfono sobre la mesa, con la vista fija en las bolsas de la compra. Hace solo 7 días estaba en este mismo lugar cuando Celeste llamó. Su voz estaba llena de energía. Papá, ¿y si vamos a Hawái? A finales de marzo, solo nosotros 3. Tiempo de verdad en familia. Sentí una cálida sensación en el pecho, una alegría que no sentía desde que dejé el sector inmobiliario hacía 2 años. No la veía desde Acción de Gracias, hacía 4 meses. Esa noche me quedé despierta hasta tarde leyendo reseñas de restaurantes en Maui, viendo vídeos de excursiones de snorkel y hojeando una guía de viajes que había comprado por internet. Encontré una excursión en barco al cráter Molokini con muy buena puntuación. Todos dijeron que era increíble. La reservé sin dudarlo. Ingresé mi tarjeta de crédito con calma, imaginando el rostro de Celeste sobre los arrecifes. A la mañana siguiente fui a cortarme el pelo. Me aseé bien. Pasé por CVS por protector solar 50, de esos que se notan. Luego fui a los grandes almacenes. Pasé una hora entera eligiendo camisas de colores vivos, palmeras, olas, piñas. La dependienta me preguntó para qué era. De vacaciones con mi hija, le dije, y lo decía en serio. Cada noche de esa semana hojeé la guía, usando notas adhesivas para marcar los mejores lugares. Amanecer en Haleakala, el camino a Hana, un luau en Lahaina. Pensé que tal vez, solo tal vez, este viaje le mostraría que la familia importa más que impresionar a los Morrison, sus suegros, que siempre parecían ser lo primero. Metí la mano en una bolsa de compras y saqué una camisa cubierta de palma. La tela era suave, casi sedosa. La doblé. Lo doblé con cuidado y lo volví a meter en la bolsa. A la mañana siguiente lo devolví todo. En el mostrador de atención al cliente de los grandes almacenes solo había un par de personas delante de mí. La joven escaneó las etiquetas, miró el recibo y me preguntó si prefería crédito de la tienda. Que me devuelvan el dinero a mi tarjeta, por favor.
Después de todo, no los necesitaré. Sin preguntas, sin charlas intrascendentes. Tecleó. $180 devueltos. De vuelta en casa, abrí mi portátil, busqué en mi bandeja de entrada la confirmación del tour, encontré el correo electrónico y pulsé el enlace de cancelación. 3 pantallas de mensajes emergentes de ¿estás seguro? Sí, estaba seguro. Reembolso en 7 a 10 días laborables. Esa tarde intenté llamar a Celeste, directo al buzón de voz. Hola, cariño. Solo quería saber cómo está Stuart. Llama cuando tengas un segundo, respondió por mensaje de texto 1 hora después. Abrumada con todo, llamamos pronto. Pasaron 2 días más. Lo volví a intentar. El mismo resultado. Otro mensaje de texto. Sigo arreglando las cosas. Hablamos después. El viernes dejé de intentarlo. Sus respuestas cortas me decían que necesitaba espacio. Y lo conseguí. Cuando estás abrumado, incluso la amabilidad puede sentirse como presión. Pero esa noche, solo en mi cocina, con el café enfriándose junto a mi teléfono, algo no encajaba. Releí sus mensajes, todos cortos, todos vagos, sin voz, sin detalles, sin devolverme las llamadas. 4 meses desde la última vez que la vi. 4 meses. Y esto, tomé un sorbo de café, dejé la taza. El silencio me envolvió. Por la ventana, el cielo de Scottsdale se desvanecía en capas naranjas y moradas. Las puertas de los garajes se abrieron una a una calle abajo. Mis vecinos llegaban a casa. Me pregunté si Celeste habría publicado algo en línea. No revisaba mucho Facebook. No recordaba la última vez, pero tal vez había algo. Una publicación sobre Stuart, una actualización que podría aclarar las cosas. Cogí mi portátil. El brillo de la pantalla iluminó mi cocina en penumbra. Facebook tardó un momento en cargar. Escribí mal la contraseña. Lo intenté de nuevo. Seguía mal. Me di por vencida y lo reinicié. El correo electrónico llegó unos minutos después. Seguí el enlace. Creé una nueva contraseña e inicié sesión. Mi feed cargó. Actualizaciones de antiguos compañeros de trabajo en la inmobiliaria, fotos de bebés de gente que apenas recordaba, anuncios de páginas que no recordaba que me gustaran. Me desplacé buscando algo, cualquier cosa que explicara el silencio. Y entonces lo encontré. Celeste había publicado 6 horas antes una foto, ella y Stuart en una playa, el atardecer de fondo. Esa suave luz dorada hacía que todo brillara. Glenn y Nora, los Morrison, estaban junto a ellos, los 4 sonriendo como si estuvieran exactamente donde pertenecían. Me quedé mirando el pie de foto. Las mejores vacaciones familiares. Tiempo Ohana de Archer. Soñando con Hawái. Mis ojos saltaron a la marca de tiempo. Publicado ayer. Hice clic en la imagen. Se expandió hasta que su rostro se apoderó de la pantalla. Y su sonrisa no era la que usaba en las cenas de Navidad conmigo. Esta era real. Esto era felicidad de verdad. Stuart tenía un brazo sobre el hombro de Glenn. Nora llevaba un collar de flores frescas. Tras ellos, pude distinguir un resort de lujo, de esos con piscinas infinitas, balcones con vista al mar y personal con batas blancas. Sentí una opresión en el pecho. Mis dedos se congelaron sobre el teclado. Mis ojos se dirigieron hacia un túnel. La habitación se desvaneció. No existía nada más que esa foto. Hice clic en la flecha. Otra imagen. Glenn con un Mai Tai, sonriendo en un balcón de gran altura. A continuación, Nora y Celeste, juntas en un luau, con coronas de flores a juego en sus cabezas. A continuación, las 4 con trajes de neopreno y máscaras, de pie en la cubierta de un barco. Ese barco, la camisa del capitán mostraba el logo, Bikini Crater Tours.
el mismo que había investigado, pagado y cancelado, el mismo rango de fechas en el que se suponía que iríamos juntas. Me recosté, respiré hondo, navegué hasta la página principal del perfil de Celeste y bajé. Una publicación de 2 semanas antes, días antes de su llamada de cancelación. ¡Qué ganas de ver las próximas aventuras! Los comentarios debajo me pusieron los pelos de punta. Celosa, estás viviendo un sueño. Luego el comentario de Nora, publicado el día después de que Celeste me invitara por primera vez. Muy emocionada por nuestro viaje familiar. Nuestro viaje familiar, no mío, suyo. Seguí desplazándome, más atrás. 3 semanas atrás, una captura de pantalla borrosa de confirmaciones de vuelos. Pie de foto, empieza la cuenta regresiva. Glenn había comentado con 5 emojis de palmeras. 3 semanas atrás, antes de que ella siquiera levantara el teléfono para invitarme, todo encajó. Primero planeó estas vacaciones con los Morrison. Yo era una idea alternativa. Tal vez Glenn y Nora insistieron en que las mantuviera solo ellas. Tal vez Celeste se sintió atrapada o culpable. Luego me llamó, me contó la historia del trabajo de Stuart, la falsa lucha financiera, la noble mentira de que lo manejarían ellos mismos. Stuart no perdía nada. Sus finanzas estaban intactas. Ese resort detrás de ellos costaba $400 por noche, como mínimo. No me necesitaban, no me querían, no exploté, no tiré la laptop, no grité. Los años en bienes raíces hicieron efecto. No reacciones, graba, documenta todo. Primero los hechos, después las emociones. Abrí una carpeta y la etiqueté limpiamente. Celeste, marzo de 2025. Captura de pantalla tras captura de pantalla. Cada imagen, cada comentario, cada fecha de publicación. Cómo revisar la divulgación de un comprador. 17 archivos en total. Entonces cerré la laptop lentamente, el sonido de la bisagra al cerrarse. Me di cuenta de que la cocina se había quedado completamente a oscuras. No había encendido las luces. El atardecer se había ido. Me quedé quieto en el tenue silencio. Sin ira, solo una tranquila claridad. 1. Celeste planeó Hawái con los Morrison. 2. Me ofreció un lugar más tarde. 3. Rescindió con una mentira. 4. Se fue sin mí. ¿Por qué? ¿Les era aburrida, anticuada, un recordatorio de la vida que tenía antes de su ordenado y cuidado mundo en Scottsdale? ¿O era más simple? Querían su versión de familia y ella se la dio. Me levanté, fui al cajón de la cocina y saqué el cuaderno de espiral donde escribo la lista de la compra. Lo abrí por una página en blanco. Arriba escribí con letra mayúscula lenta y clara: lo que sé, lo que necesito saber. Primer punto: Celeste miente con facilidad. Debajo: ¿por qué? ¿Qué gana? Dije cada palabra en voz alta mientras la escribía. Mi voz resonó en el silencio. Luego subrayé la nota final: no llames, no le escribas, no le des pistas, solo espera, observa, aprende. Cerré la libreta y la deslicé debajo de una pila de viejas facturas de servicios públicos en el cajón. La portátil se quedó donde estaba en la mesa, con la tapa cerrada. Mi teléfono estaba al lado, boca abajo, con la pantalla negra. Ninguna notificación nueva de Celeste. Seguía en el paraíso, demasiado ocupada tomando el sol como para pensar en su padre. Caminé hacia la ventana delantera y miré el vecindario. Las luces del porche parpadeaban. Alguien corriendo con un Golden Retriever. Celeste pronto volvería de Hawái. Llamaría, fingiendo que nada había cambiado, esperando que fuera el mismo padre de siempre. Comprensivo, generoso, predecible, y lo sería. Contestaría, le preguntaría qué tal el viaje, le diría que lo entendía, que los planes cambian, que iríamos a Hawái en otro momento. Sería perfecto en el papel,
porque ahora necesitaba entender quién era ella realmente. Mi teléfono vibró por tercera vez esa mañana. No lo cogí. En la pantalla de mi ordenador había una hoja de cálculo abierta. Activos. Abril de 2025. Llevaba 2 días creándola desde que vi las fotos. El cuaderno del cajón de la cocina ahora estaba junto a mi teclado, lleno de páginas. Celeste llevaba 3 días en casa. Había llamado 4 veces. No había contestado ni una sola vez. El teléfono volvió a sonar. Lo miré brevemente, todavía boca abajo sobre el escritorio. Dejé que sonara. Dejé que se preguntara. La hoja de cálculo lo tenía todo. Los registros fiscales mostraban una valoración de la propiedad de $850,000. La casa era mía por completo. La hipoteca estaba pagada hacía 5 años desde mi última compra de una propiedad comercial. Al otro lado de mi escritorio estaban los extractos impresos de mi cartera. $420,000 en fondos indexados y bonos municipales. Inversiones seguras, lentas y constantes. Mi transferencia del 401k mostraba $380,000. La cuenta corriente y de ahorros combinadas sumaban poco más de $95,000. Total, aproximadamente $1,745 millones. Pero no solo estaba contando, me estaba preparando. La siguiente hoja de cálculo me dolió más. La etiqueté. Regalos. Celeste Griffin Morrison, 2017 a 2025. 8 años de matrimonio. 8 años de necesidades. Revisé extractos bancarios archivados, escaneé correos electrónicos viejos, abrí recibos digitales. Encontré primero el regalo de bodas. $25,000, escritos en junio de 2017. Todavía tenía el cheque escaneado. Pagar a la orden de Celeste Griffin, gastos de boda. En 2019, $15,000 para el pago inicial de un Honda, después de una llamada con lágrimas en los ojos porque se le había estropeado el motor. En 2021, $8,000 para muebles de sala. Nuestro primer sofá de verdad, papá. Y esos fueron solo los grandes. Venmo le contó al resto. $2,000 por una factura médica repentina. $3,000 por el certificado de trabajo de Stewart. Otros $2,000 cuando se les rompió el aire acondicionado. $1,500 por daños causados por agua en el baño de invitados. Cada mensaje urgente, cada transferencia rápida, lo sumé todo. $79,400 en 8 años, casi $10,000 al año. Como un reloj, la verdad me envolvió. No había sido padre, había sido un refugio financiero. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez lo contesté. Revisé la pantalla. Alerta de buzón de voz. El cuarto en 7 días. Presioné play, cambié a altavoz. Papá, estoy empezando a preocuparme. No me has devuelto la llamada. Solo, por favor, dime que estás bien. Voy a pasar hoy sobre las 3. Necesito verte. Miré mi reloj. 2:47 de la tarde. 13 minutos. Guardé las hojas de cálculo, las cerré, deslicé el cuaderno en el cajón de mi escritorio, giré la llave, cerré. Caminé hacia el baño, me enfrenté al espejo, la misma cara, la misma barba gris que no me había afeitado, gafas de leer colgando del cordón de siempre, cardigan viejo con bolsillos caídos. El timbre sonó exactamente a las 3. A través de la ventana vi su Lexus en la entrada. Estaba en el porche con una bandeja de cartón con 2 cafés. Su expresión, preocupada, parecía ensayada. Me di 30 segundos. Respiré hondo. Mi rostro se calmó. En blanco. Abrí la puerta. Papá, estaba empezando a preocuparme de verdad. Extendió una de las tazas. No has contestado ninguna llamada. Lo he intentado 3 veces esta semana. ¿Estás bien?
Estoy bien. Tomé el café sin dar un sorbo. Solo he estado liada con un par de cosas. No hacía falta que vinieras hasta aquí. Retrocedí un paso. Entró, recorriendo la casa con la mirada como si esperara una crisis. Un tanque de oxígeno, una bolsa de hospital, un moretón, algo. Nos sentamos en la sala, no en la cocina. No podía volver allí. Todavía no. Esa habitación ya tenía demasiadas verdades. Celeste se inclinó hacia adelante en el sofá, con el café en equilibrio sobre una rodilla. Se puso a conversar rápido, nerviosa, dispersa, llenando el aire. El trabajo ha sido una locura. Se adelantaron los plazos de la campaña. Stuart ha estado desbordado. Muchas noches trasnochadas. Ya sabes cómo es eso. Ni una sola mención de Hawái. Todavía no. Solo quería comprobar si lo sabía. El clima ha estado increíble. ¿Has salido a caminar? Deberíamos almorzar pronto. Mmm, parece mucho. Esperó. No mordí el anzuelo. Normalmente preguntaría, ¿cómo va la campaña? ¿En qué está trabajando Stuart? ¿Dónde quieres ir a almorzar? Me quedé callado. El silencio creció. Dio un sorbo a su café. Lo dejó, lo cogió, lo intentó de nuevo. Entonces, ¿en qué has estado trabajando? ¿Dijiste que estabas ocupado? Solo papeleo, asuntos financieros, organizando. Ah, otra pausa. Eso suena productivo. Pasaron 15 minutos así, charla intrascendente, luego silencio. Su rostro comenzó a cambiar, la incertidumbre se apoderaba de ella. Lo vio ocurrir. Cada pregunta sin respuesta la desgarraba. Finalmente dejó la taza con más fuerza de la necesaria. Papá, ¿qué pasa? Estás diferente, distante. ¿Hice algo? La miré, de verdad, por primera vez desde que entró. Soy exactamente igual, Celeste. Quizás seas tú la que ha cambiado. Las palabras flotaron en el aire. Sus ojos parpadearon, solo un poco. ¿Sospechaba? ¿Cómo podía? Yo no. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo le va a Stuart con el trabajo? Mantuve mi tono sereno. Esa reestructuración de la que hablaste. Hizo una pausa. Oh, eso se resolvió solo. Falso susto. Todo está bien ahora. Es bueno saberlo. Estudié su expresión. Debe ser un peso menos. Sí, uno grande. Soltó una risa forzada. Así que no hay necesidad de estresarse, supongo. Solo una de esas cosas de negocios que suenan mal pero no lo son. Asentí lentamente. No sonreí. No ofrecí ningún consuelo ni fingí que lo entendía. Se levantó de repente. Debería irme. Stuart está esperando, pero papá, en serio, contesta tu teléfono la próxima vez. Realmente estaba asustado. La acompañé hasta la puerta. Se detuvo en el porche como si tuviera más que decir. Dudó y luego se fue sin decir una palabra más. Salió marcha atrás en su Lexus y se fue. Me quedé junto a la ventana observando cómo sus luces traseras se perdían en la distancia. Luego me giré, abrí el cajón de mi escritorio, saqué la libreta, la pasé a una página en blanco y escribí arriba: próximos pasos. Debajo, 3 puntos. 1. Reunirme con el abogado de sucesiones. 2. Finalizar el plan de protección. 3. Esperar y observar. El teléfono permaneció en silencio. Volvería a llamar. Cuando lo hiciera, respondería. Sería amable, la escucharía atentamente y cada palabra que dijera la archivaría para más tarde. Pero antes de eso necesitaba asesoramiento legal. El bufete estaba en el piso 14. Subí en ascensor. Chen y Asociados tenía una pequeña suite en el centro. Su nombre estaba grabado nítidamente en el cristal esmerilado. Llegué temprano, 15 minutos antes de mi reunión de las 2 de la tarde. Una carpeta manila con mis finanzas estaba en el asiento del copiloto, la libreta a su lado. Había encontrado a Chen después de horas de búsqueda. 5 reseñas lo habían sellado. Claro, minucioso, ayudaba a evitar conflictos familiares. Esa parte se me quedó grabada.
La recepcionista me hizo pasar. Chen se levantó para saludarme. Tal vez 50 y tantos, traje a medida, buen agarre. Su oficina estaba ordenada, pero no era ostentosa. Estanterías de libros de derecho, algunas fotos familiares, títulos enmarcados en paredes pálidas. Señor Griffin, bienvenido. Por favor, tome asiento. Señaló el sillón de cuero. Dijo por teléfono que le interesaba un plan para su patrimonio. Me senté, carpeta en mano. Tengo 63 años, estoy jubilado, tengo un patrimonio neto decente, una hija, casado. Mi preocupación es preservar mis bienes y reducir mi exposición fiscal. Me gustaría considerar un fideicomiso irrevocable. Chen cogió un bloc de notas y empezó a escribir. Los fideicomisos irrevocables cumplen múltiples funciones. ¿Qué resultados espera? Quiero apoyar causas que me importan y, al mismo tiempo, asegurarme de que mis bienes se administren correctamente. Protección a largo plazo contra posibles disputas o reclamaciones, dijo asintiendo. Los conflictos familiares ocurren con más frecuencia de lo que la gente cree. ¿Alguna preocupación en particular sobre su hija? Elegí mi redacción con cuidado. Quiero que mi patrimonio se gestione según mis principios, no según suposiciones sobre los roles familiares. Entendido. Chen se recostó ligeramente. Permítame aclarar cómo funcionan los fideicomisos irrevocables. Una vez constituidos, no se pueden modificar ni revertir. Los bienes depositados pertenecen al fideicomiso de forma permanente. El beneficiario que usted nombre tiene plenos derechos legales. Usted cede el control por completo. Eso es lo que los hace eficaces para la protección, pero también definitivos. ¿Está seguro de que este es el camino que desea? Estoy seguro. He reflexionado mucho sobre mi legado. Esta estructura se alinea con lo que quiero lograr. Chen explicó el proceso paso a paso. El fideicomiso albergaría cualquier activo que decidiera transferir: efectivo, inversiones, propiedades. La designación del beneficiario era vinculante. Existían ventajas fiscales si se estructuraba correctamente. Todo el proceso tomaría de 2 a 3 semanas. Redacción, revisión, modificaciones, certificación notarial y transferencia final. La tarifa era de 3.500 para la creación de un fideicomiso completo, más la actualización del testamento. ¿Se ajusta eso a tu plan? Es aceptable. No negocié. No fue una decisión casual. Pasamos otros 40 minutos repasando los detalles. Compartí detalles financieros sin emoción. Chen hizo preguntas específicas sobre valoración, impuestos y posibles disputas. Todo de negocios. Nunca indagó por motivos personales. A las 3:30 nos dimos la mano. Borradores de documentos en 3 días, dijo. Luego una llamada de seguimiento para revisarlos a fondo. Conduje de vuelta hacia Scottsdale mientras la autopista se espesaba con el tráfico de la tarde. Al llegar a casa, mi teléfono mostraba 2 llamadas perdidas de Celeste. Había estado contactando conmigo con más frecuencia desde nuestra conversación incómoda de hacía 10 días, tanteando el terreno, intentando descongelar el hielo. La llamé de vuelta. Papá, esperaba que respondieras. ¿Qué tal tu día? Bien. Solo tuve algunas reuniones. ¿Qué te pasa? La locura laboral de siempre. Pero quería decirte algo. Su tono se relajó, con una emoción deliberada. Stuart y yo nos reunimos con unos amigos la semana pasada. Están abriendo una franquicia de café. Al parecer, ahora se gana mucho dinero con el café de especialidad. Revisaron el modelo de negocio y pensé en ti. Siempre has entendido de propiedades e inversiones. Las franquicias de café pueden funcionar si la ubicación es la adecuada. ¿Cómo están organizadas? ¿Quién las dirige? Aún no tengo todos los detalles.
pero suena prometedor. Tueste local, temática comunitaria, ese tipo de cosas. Ya me enteraré. Hablamos otros 10 minutos. Me preguntó sobre mi semana. Mencionó a sus compañeros de trabajo y mencionó a Stuart con naturalidad. La llamada se sintió casi normal. Casi exactamente 3 días después, Chen envió por correo electrónico el borrador de los documentos del fideicomiso. Los imprimí y examiné cada página en la mesa de mi cocina. La irrevocabilidad se detallaba en estrictos términos legales. El otorgante por la presente transfiere de forma permanente e irrevocable. La línea del beneficiario permaneció en blanco a la espera de mi decisión. Esa noche investigué sobre organizaciones benéficas para veteranos de Arizona. Encontré una con finanzas claras y buenas calificaciones. Arizona Veterans Alliance. El 87% de sus fondos se destinaba directamente a programas de ayuda a veteranos sin hogar. Los informes anuales eran públicos. Los miembros de la junta directiva figuraban con credenciales. Le escribí a Chen. El beneficiario debería ser la sección de Phoenix de Arizona Veterans Alliance. Además, añada una cláusula explícita en el testamento que establezca que mi hija no recibirá nada a menos que acepte los términos del fideicomiso sin objeción en un plazo de 30 días. Su respuesta llegó en 1 hora. Entendido. Lo revisaré como corresponda. Esto es exigible según la ley de Arizona. Celeste llamó 2 días después. Papá, ¿recuerdas la franquicia que mencioné? Están buscando inversores. Es una oportunidad limitada. Solo quieren unos pocos socios con experiencia en negocios. ¿Podrías revisar su plan de negocios solo para tu opinión? Tienes un gran instinto para estas cosas. Envíame lo que tengan. Lo revisaré. Sin promesas, pero con gusto te daré mi opinión. Gracias. Realmente valoro tu aporte. Te lo enviaré por correo electrónico hoy. El correo llegó a las 4:47 de la tarde. Línea de asunto: oportunidad de inversión en cafetería. Adjunto había un plan de negocios de 23 páginas lleno de formato deficiente y pronósticos poco realistas. La investigación de mercado consistía en estadísticas genéricas de consumo de café. El equipo directivo no tenía experiencia en restaurantes, solo entusiasmo y ambición. Las proyecciones financieras mostraban un rendimiento anual del 25% en una cafetería. La petición estaba oculta en la página 19, $100,000 por el 15% del capital. Leí cada página 2 veces, garabateé notas en mi copia impresa, cotejé las cifras con las normas de la industria que recordaba de los bienes raíces comerciales. Nada cuadraba. Respondí por correo electrónico. Interesante. Déjame considerarlo durante 1 semana. Su respuesta llegó en 2 minutos. Por supuesto, papá. Tómate tu tiempo, aunque dijeron que necesitan respuestas para fin de mes. Otros inversionistas también están interesados. Sin presión. Solo quería que tuvieras la primera oportunidad, ya que la familia es lo primero. La familia es lo primero. Cerré mi portátil. Los documentos del fideicomiso estaban en una carpeta sobre mi escritorio. Chen tendría las versiones finales listas el 25 de abril, dentro de 10 días. La impresión del plan de negocios estaba cerca, sus proyecciones descabelladas prácticamente gritando banderas rojas. Mi teléfono vibró. ¿Mensaje de Celeste? Gracias, papá. Te quiero. No respondí de inmediato. Que esperara, que se preguntara. La fecha límite que mencionó era el 30 de abril, dentro de 3 semanas. Mis documentos del fideicomiso estarían listos el 25 de abril. 5 días de margen. El momento perfecto.
Si Celeste pedía dinero antes de que se estableciera el fideicomiso, tendría que demorarme. Si esperaba demasiado, podría sospechar. Pero si todo cuadraba, su solicitud justo después de que bloquearan mis activos sería perfecto. Abrí mi calendario, conté los días. Fin de mes, 30 de abril. Fideicomiso finalizado, 25 de abril. 5 días para dejarla actuar. 5 días para activar la trampa. 2 puertas de coche se cerraron de golpe. Ella vendría con refuerzos. Me quedé de pie junto a la ventana de la sala, observándolos acercarse a la entrada, uno al lado del otro. Stuart llevaba una cartera de cuero bajo el brazo. Estaban listos para la presentación. El sol de principios de mayo se reflejaba intensamente en los parabrisas y el hormigón. El calor de Arizona ya se acercaba al verano. Mi teléfono había vibrado esa mañana. El mensaje de Celeste. ¿Podemos Stuart y yo pasarnos esta tarde? ¿Quieres hablar de esa oportunidad en persona? Traducción. Hora de pedir mi dinero. Los documentos del fideicomiso se finalizaron hace 2 días, 25 de abril, exactamente como estaba previsto. Notariados, activos transferidos, guardados para siempre en términos legales. El sobre Manila con las copias estaba a salvo en el cajón de mi escritorio. Sabía exactamente dónde. Celeste no tenía ni idea. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. Celeste me abrazó con cariño, intentando aliviar la tensión de nuestra última reunión. Stuart me dio un firme apretón de manos de hombre de negocios. Gracias por tu tiempo, Gus. Te lo agradecemos de verdad. ¿Un café? Me dirigí a la cocina sin esperar. Se acomodaron en la sala mientras yo abría el agua, medía el café molido y escuchaba su charla en voz baja. Cuando regresé con 3 tazas, Stuart ya había extendido los documentos sobre la mesa de centro. El portafolio estaba abierto, mostrando el mismo plan de negocios que ya había analizado, además de algunas páginas añadidas rápidamente. Stuart tomó las riendas, con voz ensayada y segura. Gus, hemos estado observando de cerca los mercados de café de especialidad. El crecimiento es notable, sobre todo cerca de las universidades. Nuestros amigos consiguieron un lugar privilegiado en Tempe, justo al lado de la ASU. Afluencia de estudiantes, jóvenes profesionales, ideal para café de especialidad. Sacó su tableta y mostró una sencilla hoja de cálculo. El trato es de $100,000 por el 15% del capital. 3 inversores ya se han comprometido. Las proyecciones muestran un punto de equilibrio en 18 meses, luego una rentabilidad anual del 20 al 25%. Tomé un sorbo de café, dejándolo hablar. La franquicia ofrece formación y soporte completos, operación llave en mano, construcción, equipo, sistemas, todo incluido. Solo necesitamos cerrar la financiación a finales de mes para firmar el contrato de arrendamiento. Dejé mi taza. ¿Quién dirige las operaciones diarias? ¿Cuál es su experiencia en restaurantes? La confianza de Stuart flaqueó. La franquicia ofrece una formación exhaustiva. Te guían en todo. No es mi pregunta. ¿Quién gestiona realmente el día a día? ¿El personal? Bueno, nuestros amigos, los principales inversores, son prácticos. ¿Cuál es su experiencia? ¿Gestión previa de restaurantes? ¿Servicio de alimentación? Son emprendedores motivados. El sistema de franquicia está diseñado para... ¿Y los términos del contrato de arrendamiento? ¿Cuáles son? ¿Cuánto de la inversión cubre la construcción frente a los costes continuos? Celeste se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Papá, sé que eres cauteloso. Eso es inteligente, pero esto va más allá de los números en el papel. Su voz se suavizó. Stuart y yo hemos estado hablando de nuestro futuro,
de formar una familia. Esta inversión podría darnos la estabilidad que necesitamos. Tus nietos podrían crecer sabiendo que su abuelo ayudó a construir algo significativo. Primera mención de nietos. Manipulación evidente, pero dicha con la suficiente sinceridad como para que alguien menos precavido pudiera creerlo. La miré atentamente a la cara, intentando ver si creía en sus propias palabras. Formar una familia es importante. Precisamente por eso merece una reflexión profunda. $100,000 es mucho. Stuart intervino, presintiendo una oportunidad. Si tienes preguntas, quizá podamos responderlas ahora. El tiempo es crucial. Otros inversores quieren confirmación para finales de mes. Si no podemos comprometernos, necesitarán otro socio. Entonces esperarán una semana mi respuesta. Mantuve un tono sereno. Es justo. Si esta oportunidad es sólida, puede sobrevivir 7 días de diligencia debida. El rostro de Celeste se ensombreció. Esperaba entusiasmo o al menos interés inmediato. Papá, tenemos una semana. Es mi decisión. Stuart cerró su portafolios de golpe, con demasiada fuerza. Celeste agarró su tableta con movimientos rígidos. En la puerta me abrazó de nuevo. Esta vez apenas se lo devolví. Por favor, piénsalo bien, dijo. No se trata solo de negocios, se trata de creer en nosotros, en nuestro futuro. Le dedicaré la atención que merece. Te llamo en una semana. Los observé desde la ventana mientras estaban sentados en el coche sin irse de inmediato. Celeste gesticuló animadamente. Stuart tenía la mandíbula apretada, las manos agarrando el volante. Era evidente que discutían sobre qué había salido mal, por qué no había aprovechado la oportunidad. Finalmente se marcharon. Regresé a mi oficina y abrí el cajón del escritorio. El sobre Manila estaba exactamente donde lo dejé. Dentro había documentos fiduciarios que mostraban la transferencia del título de propiedad a Arizona Veterans Alliance. El 65% de mis activos líquidos estaban bloqueados en un fideicomiso irrevocable. Testamento revisado con condiciones explícitas. Todo hecho hacía 2 días. Había pedido $100,000. Solo me aseguré de que recibiera exactamente lo que se merecía. Saqué mi teléfono y escribí con cuidado. He tomado mi decisión. Ven el viernes por la tarde. Ven solo. Solo tú y yo esta vez. Lo leí 2 veces. Lo envié. Su respuesta llegó en 60 segundos. De acuerdo, papá. Solo nosotros. Gracias por considerarlo. Nos vemos el viernes. Pensó que estaba diciendo que sí. Pensó que solo nosotros significaba un momento íntimo donde un padre ayuda a su hija a construir sus sueños. No tenía ni idea de lo que realmente había en ese sobre. El viernes estaba a 3 días de distancia. 3 días para que se sintiera segura, para imaginar ese dinero en sus manos, para creer que su manipulación había funcionado. Entonces le entregaría esos documentos. El sobre estaba entre nosotros como una prueba en un juicio. Había pasado la mañana arreglando los muebles, 2 sillas enfrentadas frente a la mesa de centro, no el sofá informal de antes. Esto tenía que ser formal. El sobre Manila descansaba en el centro, imposible de ignorar. El viernes por la tarde, el sol cortaba ángulos agudos a través de las ventanas. Su coche llegó a la entrada justo a tiempo. Respiré hondo, no por nervios, sino por la preparación. Celeste entró sonriendo y me abrazó con lo que parecía una cálida bienvenida. Ha sido una buena semana, papá. Por fin hace un tiempo perfecto. Se sentó e inmediatamente vio el sobre, pero no dijo nada. Empezó a acercarse. He estado pensando en lo que dijiste, en la consideración. Stuart y yo apreciamos mucho que te lo tomes en serio. Demuestra que respetas nuestro criterio.
Levanté la mano suavemente, deteniéndola a media frase. Antes de hablar de inversiones, necesito hablar de otra cosa. He estado pensando esta semana en la familia, los valores y lo que realmente importa cuando se rompe la confianza. Su rostro cambió. Este no era el guión que había preparado. Claro, papá. ¿Qué tienes en mente? Cuando cancelaste nuestro viaje a Hawái, dijiste que el trabajo de Stuart estaba en apuros, problemas económicos. Te creí. Mantuve un tono firme. Entonces vi tus publicaciones de Facebook. Estabas en Maui en esas mismas fechas, con Stuart, Glenn y Nora. No estabas pasando apuros. Simplemente no me querías allí. Se le fue el color de la cara como el agua por el desagüe. Papá, te lo explico. No fue así. Glenn y Nora nos sorprendieron con las entradas. Fue a última hora. No quería herirte diciendo que habíamos elegido su invitación. Basta. No levanté la voz. El trabajo de Stuart estaba bien. Las fotos mostraban complejos turísticos caros, snorkel, luaus. Sin estrés. Mentiste al excluirme porque los Morrison querían sus vacaciones familiares sin mí. Tú los elegiste. Ella cambió de táctica, inclinándose hacia adelante. Vale, cometí un error. Lo siento, pero eso fue hace meses, papá. ¿No podemos superarlo? Esta inversión se trata de nuestro futuro, de que creas en nosotros. ¿Quieres $100,000 por una inversión que Stuart no pudo explicar cuando le hice preguntas sencillas? Rentabilidades irreales, sin gestión experimentada, falsa presión por la fecha límite. Cogí el sobre. Esperabas que extendiera un cheque como siempre. Lo deslicé por la mesa. No te voy a dar $100,000, pero te voy a dar algo. Toma esto en su lugar. Lo abrió, confundida, sacó los documentos notariados, empezó a leer. Sus labios se movieron en silencio sobre las palabras fideicomiso irrevocable, alianza de veteranos de Arizona, transferencia de propiedad y activos. La confusión se convirtió en comprensión. La comprensión se convirtió en conmoción. Aquí dice que transfiriste la casa. Su voz se alzó. ¿650,000 a caridad? ¿Cuándo fue fechado esto? 25 de abril, 5 días antes de que tú y Stuart vinieran a pedir dinero. Pasó las páginas frenéticamente, encontró el testamento. Todo va a la organización de veteranos. Entiendo. Levantó la vista. No entiendo nada. Léelo de nuevo. Hay una cláusula condicional. Pero ya no estaba leyendo. Se puso de pie bruscamente. Los papeles se le derramaron de las manos. Sus piernas de repente parecieron inestables. Papá, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo harías? Esto es una locura. No puedes simplemente... Extendió la mano hacia el respaldo de la silla, falló, se tambaleó de lado y se desplomó en el sofá. No inconsciente, solo abrumada. Sentada allí, con la cabeza enterrada en sus manos, mientras documentos legales cubrían el suelo como promesas rotas. Me quedé de pie, observándola. Elegiste la aprobación de los Morrison por encima de tu padre. Elegí dar algo a las personas que se lo han ganado, veteranos que sirvieron a su país, no a una hija que me miente en la cara. Levantó la vista y, por primera vez, no hubo manipulación ni cálculo, solo la cruda comprensión de la pérdida. ¿Se puede deshacer esto? ¿Puedes cambiarlo? Number. Eso es lo que significa irrevocable. Se acabó. El silencio se extendió entre nosotros. Afuera, el aspersor de un vecino se encendió. La vida seguía como siempre mientras la suya se desmoronaba. Finalmente, su voz salió pequeña, frágil. Stuart y sus padres lo harán cuando se enteren. Ese es tu problema, no el mío. Se levantó vacilante, dejó los papeles esparcidos y caminó hacia la puerta sin coger el sobre. Celeste. Se detuvo, no se giró. Hay una cláusula condicional, $50,000 después de mi muerte, si aceptas el fideicomiso y nunca lo impugnas.
Lee la última página. No dijo nada. Abrió la puerta. Se fue. La observé por la ventanilla mientras estaba sentada en su coche. Pasaron 5 minutos antes de que arrancara el motor. Estaba llamando a alguien, Stuart, probablemente, o Glenn, para darle la noticia. Podía imaginar la reacción, incredulidad, luego ira, que se enfurecieran, que conspiraran. El fideicomiso era irrevocable. La ley estaba firmemente de mi parte. Me aparté de la ventanilla y empecé a recoger las páginas esparcidas, una a una. Cada hoja representaba meses de planificación, estrategia discreta y una única verdad inquebrantable. Las acciones tienen consecuencias, incluso para las hijas que olvidan de dónde vienen. Su coche se quedó en la entrada 7 minutos. Conté. Me quedé de pie junto a la ventana, con los papeles en la mano, observando cómo se le temblaban los hombros, con el teléfono pegado a la oreja. Estaba llorando, gesticulando con la mano libre. Hablaba con Stuart o ya estaba llamando a Glenn. Me di la vuelta, llevé los papeles a mi oficina y los guardé cuidadosamente en la carpeta manila con las demás copias. El teléfono permaneció en silencio durante 43 minutos. Luego empezó a sonar. El nombre de Celeste iluminó la pantalla. Dejé que saltara el buzón de voz. 2 minutos después, el número de Stuart, ignorado. Luego Celeste otra vez. 3 veces más antes de dejar el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Las vibraciones seguían, resonando contra la madera como un golpe impaciente. Esa noche revisé la información de contacto de Richard Chen. Anoté cada detalle. Hora, diálogo, secuencia. Una vieja costumbre de 30 años en el sector inmobiliario. Todo escrito, fechado, archivado. El sábado por la mañana, mi buzón de voz estaba lleno. Los escuché uno a uno, bolígrafo en mano. El primer mensaje de Celeste, con la voz entrecortada. «Papá, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste?» Los sollozos empañaron el resto. Segundo mensaje. La ira reemplaza al dolor. Alguien te está manipulando. Esto no es lo que eres. Necesitas pensar con claridad sobre lo que has hecho. Los mensajes de Stuart fueron más mesurados. Gus, tenemos que manejar esto con lógica. Hay opciones. Llámame para que podamos resolverlo. Entonces una nueva voz, profunda y autoritaria. Gus, soy Glenn Morrison. Debemos hablar sobre tus acciones recientes. Celeste está destrozada. Es comprensible. Hay graves consecuencias legales que quizás no conozcas. Llámame de inmediato para que podamos resolver esto con calma. Tomé nota de la frase clave, consecuencias legales. El domingo cambió de tono. Consulté con nuestro abogado sobre este problema de confianza. La voz de Glenn se volvió fría. El montaje parece muy sospechoso, sobre todo considerando tu edad y aislamiento. Tenemos serias dudas sobre tu capacidad cuando se firmaron estos documentos. Para tu protección, estamos considerando opciones legales. Esta es tu última oportunidad de manejar esto en privado. La palabra capacidad me golpeó como un puñetazo. Querían alegar que era mentalmente incompetente. Me recosté mirando mis notas. Este ángulo que no esperaba del todo atacó el fideicomiso cuestionándome la mente. El martes por la mañana, un camión de FedEx llegó a mi puerta. El sobre era grueso, oficial. Membrete del bufete de abogados Morrison & Associates. Fideicomiso revocable establecido. 25 de abril de 2025. Demanda de rescisión. Lo leí 2 veces. Términos legales sobre dudas sobre la capacidad mental e influencia indebida al firmar. Solicitudes formales de historiales médicos, exigencias de cancelar el fideicomiso y devolverme los activos. Plazo: 10 días para responder. Amenaza de demanda si se ignora. Llamé a Chen de inmediato. «Puedo estar allí en 2 horas», dijo.
Su oficina parecía más pequeña de lo que recordaba. Chen leyó la carta atentamente, asintiendo a veces, anotando notas con bolígrafo rojo. Tácticas de miedo habituales, dijo finalmente, alegan capacidad reducida e influencia indebida, insinuando que alguien los presionó para entrar en el fideicomiso. No tienen pruebas porque es falso, pero esperan que entren en pánico y lleguen a un acuerdo para evitar los tribunales. ¿De verdad pueden cuestionar mi capacidad y llevar esto a los tribunales? Pueden demandarlos. Incluso las reclamaciones infundadas requieren defensa, declaraciones, historiales médicos, interrogatorio público sobre tu estado mental. Es costoso, invasivo y agotador. Chen dejó la carta, pero nosotros tenemos la sartén por el mango. El fideicomiso se firmó 5 días antes de su demanda de dinero. Eso demuestra que no fue una represalia impulsiva. Tú tuviste abogado, yo. Tu intención era clara, documentada y racional. ¿Y ahora qué? Adelántate. Exámenes médicos completos, físicos y psicológicos, fechados ahora mientras su caso está pendiente, demuestra que tienes confianza en ti mismo. Además, responderé formalmente. ¿Abrió su portátil? Declararemos que el fideicomiso se ejecutó correctamente. Eres plenamente competente. Cualquier demanda será dura y si ganamos, reclamaremos honorarios de abogados bajo la ley de Arizona por reclamaciones frívolas. Asentí. Organízalo, las pruebas que necesites. Conduciendo a casa, el sol se puso tras las montañas Superstition. El cielo brillaba naranja y morado, hermoso, indiferente. Mi teléfono sonó. El nombre de Celeste apareció de repente. Casi lo ignoré y luego respondí. Papá, Glenn dice que tenemos motivos para luchar. Su voz era dura, nada que ver con las lágrimas del viernes. Dice que no estabas pensando con claridad. Vamos a demostrar que no estabas en tus cabales cuando firmaste esos papeles. Vas a alegar que soy un incompetente, tu propio padre. Regalaste mi herencia a completos desconocidos. Me dejaste fuera por un solo error. ¿Qué otra cosa se supone que debemos pensar sino que estás siendo irracional? Las palabras eran frías, calculadas. Esto no era hablar de duelo, esto era estrategia. Nunca he sido más racional en mi vida, dije en voz baja, y lo verás en el tribunal si esto sigue adelante. Colgué, me senté en mi sala de estar, que se oscurecía, con el teléfono finalmente en silencio en mi mano. Por primera vez sentí todo el peso de lo que había empezado. No arrepentimiento, lo haría de nuevo, sino reconocimiento de que esta lucha era real. Los Morrison tenían recursos, conocimientos legales y empuje. Lo complicarían todo. Saqué mi cuaderno y lo abrí en una página en blanco. Estrategia de defensa. Junio, escribí arriba. Abajo, 1. Evaluaciones médicas. 2. Evaluación psicológica. 3. Documentar el cronograma. 4. La carta de respuesta de Chen. 5. Averiguar para qué querían realmente el dinero. Esto último era más curiosidad que necesidad. La historia de la franquicia de café había sido floja desde el principio. ¿Qué planeaban realmente con esos $100,000? ¿Cuál era el verdadero objetivo de Glenn? El tercer médico en 10 días me preguntó si me había sentido confundido últimamente. No, dije, marqué la casilla en el formulario. Sin confusión. A principios de junio, sala de espera del consultorio médico, terminando mi tercera evaluación. El portapapeles tenía preguntas sobre depresión, ansiedad, problemas de memoria. Marqué no en cada línea. La primera cita fue con mi médico de cabecera. Examen físico completo, análisis de sangre, evaluación cognitiva. Segundo, un neurólogo, pruebas detalladas, exámenes de memoria y función ejecutiva. Ahora, un psicólogo para una evaluación completa del estado mental.
Siempre la misma pregunta: ¿por qué estás aquí? Siempre la misma respuesta. Mi familia afirma que soy mentalmente incompetente. Necesito pruebas de que no lo soy. La psicóloga me llamó, de unos 40 años, profesional pero cálida. Su oficina tenía plantas, luz suave, 2 sillas en ángulo una hacia la otra. Su familia expresó preocupaciones sobre su capacidad mental, dijo, leyendo sus notas. De mi evaluación de hoy, no veo signos de deterioro cognitivo, depresión o deterioro del juicio. ¿Puede explicar por qué tomó estas decisiones sobre su patrimonio? Estaba lista, clara y objetiva. Descubrí que mi hija me mintió en asuntos importantes. Elegí redirigir mi patrimonio hacia causas que creo que merecen apoyo en lugar de recompensar el engaño. Fue una decisión deliberada y bien pensada, tomada con asesoramiento legal. Escribió durante un largo rato. Eso suena como una elección racional, incluso si otros no están de acuerdo. Eso es lo que pensé. Los resultados llegaron en una semana. Médico de cabecera. Excelente salud para 63 años. Todos los signos vitales normales. Sin medicamentos que afecten el pensamiento. Neurólogo. Mini examen del estado mental. Puntuación de 29 sobre 30. Se perdió un punto en la fecha exacta. Margen aceptable. No hay evidencia de demencia ni deterioro. Informe detallado del psicólogo. El paciente demuestra razonamiento claro, buen juicio y plena conciencia de sus decisiones y sus consecuencias. Mientras reunía mis pruebas médicas, los Morrison lanzaron su propia ofensiva. Mi ex colega Tom Bradley me llamó un miércoles. Gus, te envié algo. ¿Revisa tu correo? Lo abrí. Captura de pantalla de la publicación de Celeste en Facebook de hace 2 días. A veces, las personas que más quieres necesitan ayuda que no aceptan. Ver a un padre tomar decisiones difíciles es desgarrador. Les envío fuerza a todos los que enfrentan los desafíos familiares del envejecimiento. Siguieron comentarios. Lamento mucho que estés pasando por esto. Estoy pensando en ti. Rezo por tu familia. No usó mi nombre. No tenía por qué hacerlo. La gente está hablando, dijo Tom. Glenn Morrison ha estado dando que hablar en el club de campo, diciendo que has perdido el contacto con la realidad, regalando tu patrimonio a grupos al azar. La gente que no te conoce bien empieza a creerle. Es más complicado de lo que Glenn lo hace parecer, Tom. Tenía razones válidas para todo lo que hice. Intentan presionarme para que lo deshaga. Pensé que debería saber lo que se dice. Ese sábado fui a mi club de golf, por primera vez en semanas, pero me negué a esconderme. Tom me vio en el 9º hoyo. Estaba jugando, me saludó y se acercó. ¿Te importa si me acompaño? Nos dirigimos al green, con los palos al hombro. La mañana ya era cálida, el cielo de un azul imposible. Ese acuerdo de franquicia de café que mencionó tu hija, dijo Tom con indiferencia. Me encontré con Mike Patterson la semana pasada. Supuestamente estaban invirtiendo en el mismo proyecto, ¿no? Le pregunté, pensando que sabría algo. No tenía ni idea de lo que le hablaba. Dijo que no estaban invirtiendo en ninguna franquicia. Me detuve. ¿Qué te hizo preguntarle a Mike? Solo una conversación. Me pareció interesante. Tom sacó su putter y preparó un golpe corto. Pero entonces oí a Glenn en la casa club hablando de la reforma de su casa y de un barco nuevo. Carísimo, además. Esto fue justo después de que tu hija te pidiera el dinero. Me pareció una coincidencia. Todo encajó al instante. No había franquicia, dije. ¿Ningún plan de inversión real? Tom asintió lentamente. Eso es lo que me parece. Lo siento, Gus. Sé que es tu hija, pero si les está ayudando a difundir mentiras sobre tu estado mental mientras son ellos los que mienten sobre el dinero, está mal.
¿Podrías poner por escrito lo que acabas de decirme? Fechado y firmado. Necesito documentación si esto acaba en los tribunales. Dudó. Nadie quería verse involucrado en problemas familiares. Pero después de un momento, si mienten sobre ti, diré la verdad sobre su falso plan de inversión. Es lo justo. Te enviaré algo mañana. 2 días después, llegó la declaración de Tom, mecanografiada, fechada y firmada, un relato detallado de su conversación con Mike Patterson. Escuché a Glenn en la casa club hablando de su renovación y de la compra del barco. Caro, nuevo. Mencionó detalles como los nombres de los contratistas y el puerto deportivo donde atracará el barco. Conseguí información de contacto para verificar y se lo envié todo a Chen de inmediato. A mediados de junio, mi paquete de defensa estaba completo. 3 evaluaciones médicas que confirmaban su plena competencia. Un informe psicológico que afirmaba su buen juicio. Un cronograma que demostraba que el fideicomiso se firmó 5 días antes de su demanda de dinero. La declaración de Tom exponiendo el falso plan de inversión. Documentación del engaño de Celeste en Hawái con capturas de pantalla de Facebook. Chen extendió los papeles sobre su escritorio en su oficina. Esto es excelente, dijo. Las evaluaciones médicas son exhaustivas y recientes. No pueden alegar que estabas incapacitado hace 2 meses, pero que ahora eres competente. El cronograma demuestra una clara intención, no una venganza impulsiva, y la declaración de Tom destruye su credibilidad. Si siguen adelante con una demanda después de esto, se arriesgan a sanciones por reclamaciones frívolas. ¿Qué sigue? Esperamos su presentación oficial. Si demandan, respondemos con todo esto y presentamos una moción para los honorarios de los abogados. Los litigios frívolos deberían costarles a ellos, no a ti. El plazo de 10 días en su carta inicial pasó. No han presentado la demanda. ¿Qué significa eso? Chen se recostó. Podría significar que lo están reconsiderando. Podría significar que están construyendo un caso más sólido. O bien, hizo una pausa probando otra táctica primero. Mi teléfono vibró en su escritorio. Mensaje de Celeste. Papá, ¿podemos hablar? Solo tú y yo. Sin abogados, por favor. Le mostré a Chen, leyó y luego sonrió. Esa es la táctica diferente. Quieren negociar en lugar de demandar. El martes por la mañana, Richard Chen deslizó una carta por el escritorio, membrete formal de una página, lenguaje legal sobre retirar las reclamaciones después de revisar las pruebas y las circunstancias. Traducción. Vieron mi historial médico, la declaración de Tom, y sabían que perderían. Su abogado sería sancionado por reclamaciones frívolas, dijo Chen. Su sonrisa era profesional, pero vi satisfacción. La confianza es sólida, ha demostrado una competencia indudable. ¿Lo intentarán de nuevo? No legalmente, pero presión familiar. Eso es diferente. Golpeó su bolígrafo. Por eso Celeste quiere una reunión privada sin abogados. Te pedirá que cambies el fideicomiso voluntariamente. Lo esperaba. Incluso lo planeé. La veré, pero en mis términos le escribí a Celeste esa tarde. Podemos vernos en mi casa el viernes por la tarde. Ven solo. No mencioné que la demanda fue retirada. Que piense que sigue en pie. El viernes me preparé como un trato comercial. Imprimí la declaración de Tom. Encontré las capturas de pantalla de Facebook de Hawái. Las puse en la mesa de centro lista para usar. A las 2 sonó el timbre. Celeste parecía cansada. Sin maquillaje, jeans sencillos y camisa sencilla. Vulnerabilidad calculada. Me abrazó. Se lo devolví con rigidez. Nos sentamos en la sala de estar, el mismo lugar donde le había entregado ese sobre hace meses. Papá, he tenido semanas para pensar.
Su voz era suave. Sobre lo que hice, las mentiras, Hawái, cómo te traté. Pausa. Me equivoqué. Dejé que los padres de Stuart me influyeran demasiado. Perseguí las prioridades equivocadas. Lo siento. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Lágrimas de verdad o por tu actuación? No lo sabía. Daba igual. Guardé silencio. Sé que te lastimé. Sé que la confianza está rota, pero sigo siendo tu hija. Eso tiene que contar para algo. Cambió de táctica. No estoy pidiendo ese dinero para la inversión. Fue un error de todos modos, pero el fideicomiso no podríamos revisarlo. Quizás nombrarme cobeneficiaria de la organización benéfica. Seguirías apoyando a los veteranos y tu familia no se quedaría fuera. Ya había oído suficiente. Tomé la declaración de Tom de la mesa y se la deslicé. Antes de hablar de fideicomisos, hablemos de la verdad. No había ninguna franquicia de café, ¿verdad? Tomó el periódico y empezó a leer. Se puso pálida. Mike Patterson nunca invirtió. La oportunidad nunca existió. Glenn quería dinero para su renovación y un barco. Levanté las capturas de pantalla de Facebook. Y Hawái no fue una sorpresa de último minuto. Planeaste ese viaje con los Morrison desde el principio. Le enseñé las publicaciones. Sus propios pies de foto estaban fechados antes de que me invitara. Eso no es. Tom lo malinterpretó. Empezó. Tom hizo una declaración jurada. La evidencia es clara. Lo intentó de nuevo. Glenn y Nora tuvieron la idea de la inversión. Cuando me di cuenta de para qué querían el dinero, ya estaba demasiado involucrado. No entiendes lo que es estar casado con esa familia. La presión, las expectativas. Estoy atrapado entre tú y ellos. Tenías opciones, dije en voz baja. Elegiste mentir sobre Hawái, elegiste presentar una inversión falsa. Los elegiste a ellos antes que a mí. Acepta tus decisiones, Celeste. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Entonces dame otra oportunidad. Arreglaré las cosas con los padres de Stuart. Estaré mejor. Pero no me dejes completamente fuera. Hay una cláusula condicional en el fideicomiso. $50,000 para ti después de mi muerte, si aceptas sin oposición. Observé su rostro mientras hacía los cálculos. Pero hay una condición para recibirlo. ¿Cuál condición? Vendrás aquí con Stuart, Glenn y Nora presentes. Admitirás en voz alta que Hawái se planeó sin mí y que la inversión fue falsa. Dirás la verdad delante de todos, con mi abogado como testigo. Retrocedió como si la hubiera golpeado. Eso es humillación. ¿Quieres que destruya mi matrimonio? Glenn y Nora nunca me perdonarán. Stuart sí. Stuart escuchará la verdad sobre con quién se casó y qué hicieron sus padres. Que eso arruine algo depende de sobre qué se construyan esas relaciones. Se puso de pie, temblando. La máscara de sumisión se había ido. Me estás castigando. Esto no es justicia ni lecciones. Eres amargado, vengativo. Te estoy dando una opción, dije, todavía sentado. Verdad y 50,000, o mentiras y nada. Nada. Elige $50,000 por destruir mi relación con mis suegros. Eso no es una elección. Eso es extorsión. Entonces no lo elijas. Aléjate. Pero la confianza no cambia de ninguna manera. Ella irrumpió en la puerta, luego se dio la vuelta. No eres el padre que conocí. Te has vuelto frío. Y no eres la hija que crié, dije en voz baja. Pero aquí estamos. Ella se fue, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. Me senté en la habitación vacía, rodeado de evidencia impresa de traición. Lentamente recogí los papeles y los devolví a mis archivos. Le había dado una opción, una elección difícil, pero justa. La verdad por 50,000. Ella lo había llamado extorsión. Tal vez lo era, o tal vez era el precio de la honestidad en una familia construida sobre mentiras. Mi teléfono permaneció en silencio.
sin mensajes de texto enojados, sin mensajes de voz. Necesitaba tiempo para procesar. Tal vez elegiría la verdad. Probablemente no. De cualquier manera, la confianza permaneció. La organización benéfica para veteranos había recibido su primera distribución trimestral la semana pasada. $8,000 para ayudar a veteranos sin hogar a encontrar vivienda. Chen les había reenviado la carta de agradecimiento. La había leído 3 veces. Ese dinero estaba haciendo un gran bien, ayudando a personas que habían servido a algo más grande que ellos mismos. Fui a mi oficina, abrí el cajón del escritorio y saqué una carpeta con la etiqueta Planes Futuros. Dentro, información sobre resorts, actividades y restaurantes en Maui. El viaje de cumpleaños que nunca hice. Abrí mi portátil y encontré la página web del resort que había guardado en favoritos meses atrás. Quizás era el momento. El mensaje llegó después de que hubiera perdido la esperanza. 4 semanas de silencio. Luego, el domingo por la noche a las 11. Estoy listo para aceptar tus condiciones. Lo haré. Solo dime cuándo. Lo leí 3 veces. No creía que realmente aceptara. Había descartado los $50,000, asumiendo que el orgullo ganaría. Le reenvié el mensaje a Richard Chen. Ella aceptó. Necesito que estés presente como testigo. Su respuesta llegó en menos de 1 hora. Prepararé los documentos. ¿Cuándo? Este sábado en mi casa a las 2 de la tarde le escribí a Celeste. El sábado por la tarde, Stuart, Glenn y Nora deben estar presentes. Mi abogado testificará y preparará los documentos. Su respuesta: todavía no lo saben. ¿Cómo los llevo? Diles que estoy reconsiderando el fideicomiso, que estamos discutiendo modificaciones. Haz que lleguen como sea necesario. El sábado llegó caluroso y soleado. Me había pasado la semana preparándome. Limpié la casa, organicé los documentos, le informé a Chen sobre qué esperar. Llegó primero, profesional con su traje oscuro y portafolios de cuero bajo el brazo. Luego Celeste y Stuart. Estaba pálida, con las manos ligeramente temblorosas. Stuart parecía confundido sobre el propósito de la reunión. Finalmente, Glenn y Nora. Glenn entró seguro, ya hablando. Gus, me alegra que hayas reconsiderado este asunto de la caridad. Podemos llegar a algo justo para todos. 7 personas se agolparon en mi sala, demasiadas para este espacio. El aire se sentía pesado, cargado de tensión. No estamos aquí para hablar del fideicomiso, dije. No va a cambiar. Estamos aquí porque Celeste tiene algo que decirles a todos ustedes. La confusión se extendió por la habitación. Stuart miró a su esposa. ¿Qué pasa? Asentía Celeste. Cuando estés lista. Ella tembló, respiró hondo. La voz de Nora rompió el silencio. Celeste, ¿de qué se trata esto? La voz de Celeste tembló. Hay cosas que debo admitir, cosas sobre las que mentí. Me miró y luego continuó. El pasado marzo invité a papá a Hawái para su cumpleaños. Luego cancelé diciendo que teníamos problemas económicos. Eso fue mentira. Fuimos a Hawái esas mismas fechas, con Glenn y Nora. Estaba planeado así desde el principio. Papá nunca estuvo destinado a estar incluido. Silencio. Glenn empezó a hablar. Eso no es. Déjala terminar, dije con firmeza. Celeste continuó. Y la inversión en la franquicia de café no era real. No había ninguna franquicia, ni otros inversores. Glenn, querías dinero para la reforma de tu casa y un barco. Nos pediste que lo consiguiéramos de papá. Mentimos sobre que era una oportunidad de negocio. Glenn se puso de pie de un salto. Esto es ridículo. Esa inversión fue completamente legítima. Saqué la declaración de Tom Bradley de la mesita auxiliar y la puse a la vista de todos. Tengo una declaración firmada por un testigo.
Tus supuestos coinversores no sabían nada de ninguna franquicia. El mismo testigo te oyó hablar de reformas de casas y barcos justo después de que mi hija me pidiera dinero. Se desató el caos. Nora se volvió hacia Celeste. Después de todo lo que hemos hecho por ti, tratándote como a nuestra propia hija, ¿nos pagas con mentiras y traición? Stuart se quedó callado, dolido. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Pensé que tu padre solo estaba siendo difícil. Celeste se puso a la defensiva. Intentaba contentar a todos. Tus padres querían el dinero. Papá lo tenía. Pensé que podía arreglarlo. Orquestaste esta humillación, dijo Glenn mirándome fijamente. Poniste a nuestra nuera en nuestra contra. Le di a Celeste una opción. Di la verdad o márchate. Ella eligió la verdad. Lo que eso revele sobre tu familia es tu problema, no el mío. Richard Chen observaba, tomando notas, en silencio. Tras minutos de acusaciones me puse de pie. Esta reunión ha terminado. La confesión ha sido presenciada y grabada. Asentía Chen. Los documentos. Chen sacó papeles de su carpeta. Esto establece un fondo fiduciario de $50,000 a su nombre, señora Griffin, accesible solo después del fallecimiento de su padre. Condiciones: ninguna solicitud financiera a su padre en vida, ninguna impugnación del fideicomiso principal y la aceptación de la confesión hecha hoy aquí. ¿Entiende? La voz de Celeste sonó hueca. Entiendo. Firmó. Chen certificó. Los Morrison se marcharon primero. Glenn todavía furioso. Furiosa, Nora lloró de rabia. Ninguna de las dos habló con Celeste ni con Stuart. Stuart se quedó. No sabía nada de Hawái. Dijo que no podrías venir. Luego, a Celeste, tenemos que hablar. Se fueron juntos. La postura de Stuart era distante. Cuidado. Chen recogió sus papeles. Fue más feo de lo que esperaba. Tenía que ser feo, dije. Las mentiras bonitas nos trajeron aquí. La verdad fea nos saca. Después de que se fuera, me quedé sola en la silenciosa sala de estar. Recogí una carta de mi escritorio de la Alianza de Veteranos de Arizona, agradeciéndome por la donación trimestral que ayudó a albergar a 3 veteranos sin hogar. Gente real, ayuda real, propósito real. Caminé a mi oficina, abrí mi portátil. La página web del Maui Resort seguía en mis favoritos. Terminé la reserva que había empezado semanas atrás. Una persona, habitación con vistas al mar, mediados de septiembre, además de snorkel en el cráter Malikini, reserva para cenar en el restaurante con vistas al atardecer. Todo lo planeado para mi viaje de cumpleaños, ahora reprogramado para mí. Solo llegó el correo electrónico de confirmación. Hawaiian Airlines, asiento 12, asiento de ventana, un pasajero, Gus Griffin. Miré la pantalla y me permití una pequeña sonrisa. 63 años y finalmente aprendiendo que la libertad no se da, se toma. Una elección a la vez. La casa se sentía tranquila, no vacía, tranquila. El mes que viene, la organización benéfica para veteranos recibiría otra donación. Chen lo llamó impacto significativo. Yo lo llamé dinero, realmente hacer el bien en lugar de financiar mentiras. Imprimí el itinerario de Hawái, lo puse en una carpeta en mi escritorio. Septiembre en Maui. Amanecer desde Helakal. Buceando con pescado fresco mientras veía la puesta de sol. Solo, pero no solo, libre del peso de las expectativas de los demás. Mi teléfono permaneció en silencio, sin mensajes de Celeste, sin llamadas de Stuart, sin amenazas de Glenn. El silencio en sí mismo era una victoria. Caminé hacia la ventana. El sol de Arizona se ponía, pintando el desierto de oro y rojo, hermoso y duro a la vez, como la verdad. Había ganado, no destruyéndolos, sino negándome a ser destruido, no por venganza, sino retomando el control. Podrían guardarse su ira y culpa.
Yo conservaría mi integridad y mi boleto a Maui. Comercio justo. Si te gusta la historia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por verla.